Dios cambia tu lamento en baile. En el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 11, dice la palabra de Dios: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En esta oportunidad, la palabra de Dios nos quiere afirmar que Dios es el único y suficiente que puede cambiar una temporada difícil o nuestras temporadas complicadas por tiempos mejores. Que Dios puede cambiar tu tristeza y convertirla en alegría y en gozo. Que Él puede cambiar la escasez en la que has podido encontrarte en algún tiempo de tu vida y puede transformarla en abundancia. Dios es el que añade riqueza en tu vida. Dios puede ensanchar tu territorio. Dios es el que llena tus graneros y tus dehesas de prosperidad y de abundancia. Que es Dios el que puede cambiar tu angustia, tu depresión, tu ansiedad y colocar en ti paz, la que sobrepasa el entendimiento. Que Dios puede quitar de tu vida el estancamiento y colocarte esperanza. Que Dios puede cambiar una vida sin sentido y colocar en ti una vida con propósito. Que Dios puede cambiar la enfermedad por la que estás pasando por sanidad. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que sana tus heridas. Dios puede fortalecer tu cuerpo, llenar de vigor tus huesos. Dios puede sanar cualquier cosa que te esté afectando o que te esté robando la paz. Dios cambia la enfermedad por sanidad y por salud. Él es el que cambia tu lamento en baile. Definitivamente la renovación y la restauración solo viene de parte de Dios. El rey Salomón escribió en el Proverbio 10 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Que lo que ha escrito Dios para nuestras vidas, como lo dice su palabra, son solo planes de bienestar y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Dios no añade tristezas en nuestras vidas. Dios añade alegría. Dios añade gozo. Dios añade abundancia. Dios añade prosperidad. Dios añade tiempos mejores. La bendición de Jehová es la que enriquece definitivamente y no añade tristeza. En este Salmo 30, el rey David presentó y expresó acción de gracias a Dios porque lo libró de una enfermedad grave, de una enfermedad de peligro mortal. Era una enfermedad que para ese tiempo no tenía cura. Pero en este salmo el rey David expresa agradecimiento porque Dios lo sanó y testifica que la gloria de Dios es grande y descendió sobre su vida y lo sanó. Mira lo que escribe el rey David en ese Salmo 30, en el verso 2. Escribió: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y es lo que nosotros podemos echar mano de la palabra de Dios aquí. Ese mismo Dios que sanó al rey David es el mismo Dios tuyo y es el mismo Dios mío. Y que si yo le creo, su gloria va a descender también a mi vida. Y Él va a sanar esa enfermedad que muchos médicos pudieron haber dicho, diagnosticaron, enfermedad huérfana, que no tiene cura, que no tiene sanidad, que ya no se puede hacer nada más. Hoy Dios nos enseña que el secreto está en clamar a Él y en creerle a Él, como lo hizo el rey David y lo sanó. Clámele a Dios, clama a mí, Él te responderá, dice la palabra. Clamemos a Dios y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que aún no hemos visto. Y es estos milagros que vamos a ver en la vida de nosotros si le clamamos a Dios. Es decirle a Dios: Señor Dios mío, ayúdame, mira esta enfermedad, quítamela, Señor, sáname, ayúdame.
Clamemos a Dios y Dios en su eterno amor y en su poder nos puede sanar. Es en la oración y es en la confianza en Dios que Dios se va a revelar en nuestras vidas. Recuerda que en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, el Señor Jesucristo nos enseñó que todo lo que pidiéremos en oración, que todo lo que pidamos orando, creamos que lo vamos a recibir y os vendrá. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creerle a Dios. Todo, cualquier cosa. Acá nos dice que todo lo que pidiéremos orando, tengamos fe, creamos que lo vamos a recibir y os vendrá. En este Salmo 30, en el versículo 11, el rey David escribió: has cambiado mi lamento en baile. Dios es el que cambia tus tribulaciones o tus situaciones difíciles o tu angustia o ese momento de tempestad o que tú sientes que estás en el lodo, en el pozo. Él saca del hoyo tu vida. Dios es el que cambia esos momentos tan complicados y coloca en ti su bienestar y coloca en ti su bendición. Dios cambia tu lamento en baile. Job escribió que aunque tu principio haya sido pequeño, es posible que hoy estemos sintiendo que estamos pasando por momentos muy difíciles, que no levantamos cabeza, que por más que hacemos esto y lo otro, no nos sale nada bien, que nos esforzamos y no vemos un cambio. Antes vemos que parece que vamos hacia atrás, pero hoy Job nos enseña que aunque tu principio haya sido pequeño, Dios nos dice hoy que tu postrer estado será aún mayor cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Dios va a hacer cosas mejores en nuestra vida. Tu postrer estado será mayor. Recibe esa palabra hoy en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. Es decir, hay cosas que van a ser leves, momentáneas, pero no van a durar para siempre. Que si le creemos a Dios, vamos a ver su excelencia en nuestra vida. Y el apóstol Pablo también decía: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que estamos viendo son temporales, estamos en un mundo de vanidad. Pero si empezamos a ver las espirituales, esas son las que son eternas. Es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que yo debo estudiar y meditar de día, tarde y noche. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida. Y tu postrer estado será aún mayor. Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Recuerda lo que el profeta Isaías nos enseñó en ese capítulo 43. Que Dios hace cosas nuevas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. ¿Acaso no lo veréis? Otra vez sacaré ríos de la soledad y caminos en el desierto. Dios es el que llama lo que no es como si fuera. Cuando pensamos que estamos en tierra de sequía, en un desierto, que no hay salida, que camino y no veo la luz, que camino y no sé por dónde salir de los problemas en los que estoy. Hoy Dios te dice que Él es el que hace reverdecer, que Él es el que en ese desierto saca caminos, que Él es el que en esa soledad saca ríos, manantiales de agua de vida eterna, y Él es el que te levanta. Él es el que te rejuvenece como las águilas. Él es el Dios que hoy te dice que va a hacer algo nuevo en tu vida. ¿Acaso no le vamos a creer cuando la palabra de Dios es viva y eficaz? Y a veces no le creemos a Dios. Pero hoy Dios nos dice: ánimo, que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dice el rey David: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El cilicio en el Antiguo Testamento nos enseña la palabra que era una prenda áspera y molesta hecha de pelo de cabra. Que todo aquel que se ponía esta prenda era un símbolo o un sacrificio que se hacía delante de la presencia de Dios. En alguna oportunidad para luto, pronto una pérdida de un ser querido. En otros momentos el significado era duelo de alguna situación por la que se estaba pasando,
Otras oportunidades se hacía por arrepentimiento y humildad delante de la presencia de Dios. O sea, en el cilicio, cuando una persona se presentaba en cilicio delante de la presencia de Dios, era decirle a Dios: Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. Era despojarse de uno mismo para recibir el favor de Dios. Veamos que en alguna oportunidad Jacob se vistió de cilicio porque sus hijos vinieron y le dijeron mentiras, que José, su hijo amado, había muerto y ellos lo habían vendido. Y él entró en ese duelo y en esa tristeza profunda. Dice la palabra que se vistió con esa prenda áspera y molesta de cilicio y lloró delante de la presencia de Dios. Pero Dios estaba con José y sabíamos que a donde iba José, Dios estaba con él, y todo lo que tocaba a José era prosperado. Y vemos que más adelante Dios le permitió ver otra vez a Jacob, a su hijo José. Gloria a Dios. También vemos que en alguna oportunidad el profeta Jonás fue y advirtió al pueblo de Nínive de que estaban desagradando a Dios y que su pecado había así llegado hasta el extremo y que en 40 días venía juicio sobre esta ciudad. Pero dice que los habitantes de Nínive le creyeron a Jonás y se vistieron de cilicio. Acá el símbolo fue arrepentimiento, humildad, reconocieron su pecado, lloraron delante de la presencia de Dios, rasgaron sus vestiduras, se vistieron de cilicio y ceniza y aceptaron que habían cometido pecado delante de la presencia de Dios y se arrepintieron y pidieron perdón. Y dice la palabra que alcanzaron la misericordia y el favor de Dios y el juicio no vino sobre ellos. Dios los perdonó. En otra oportunidad había un contexto de desastre y peligro y estaba Mardoqueo allí en el reino de Persia, donde el rey Asuero había decretado por los engaños de Amán, que era un enemigo del pueblo de Dios, y se decretó que se iba a destruir a todos los judíos. Pero Mardoqueo se vistió de cilicio y le pidió a Dios que les ayudara, y Dios cambió todo. Usó a Esther, usó a que era la prima de Mardoqueo, y Dios cambió este decreto y guardó al pueblo de Dios de este juicio. Acá estamos viendo la gloria de Dios y vimos como esa oración que hizo Nehemías un día: mira que somos objeto de su menosprecio, pon el baldón sobre ellos. Y esto fue lo que pasó con Amán. Sí, y los enemigos a veces nos quieren venir a hacer daño, pero la palabra de Dios dice que si por un camino vienen por nosotros, por 7 caminos, Jehová los devolverá confundidos, y el baldón fue sobre ellos. Esa injuria, esa calumnia que se quería levantar contra el pueblo de Dios fue sobre él, y Amán recibió juicio de parte de Dios. Y Mardoqueo acá, vistiéndose de cilicio, recibió el favor de Dios. Dice acá el rey David: desataste mi cilicio. Dios es el que rompe esas cadenas, el que nos saca de ese cautiverio. El rey David aquí escribía: por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. A veces hemos desagradado a Dios y se ha puesto con nosotros, se ha de pronto desilusionado, pero dice que su ira, y se ha puesto bravo con nosotros, pero dice que su ira no durará para siempre. Y dice acá que por la noche durará el lloro, pero Dios es la mañana, y en la mañana vendrá la alegría, porque Jesucristo es la luz del mundo, y todo aquel que crea en Él nunca más andará en tinieblas. Dice el rey David: y me ceñiste de alegría. Dios cambia tus vestiduras y te coloca vestiduras nuevas. Dios cambia esas vestiduras desgastadas y coloca en ti paz, como en esa oportunidad en la parábola del hijo pródigo. El hijo volvió a casa porque se arrepintió y recibió del padre vestiduras nuevas, un anillo y unas sandalias. Y Dios es el que cambia esa armadura que tienes desgastada, esas vestiduras que ahorita de pronto sientes que están manchadas, que están sucias, pero Dios es el que hoy te dice: cambio tus vestiduras por nuevas vestiduras, tu armadura por una nueva armadura, por unas vestiduras resplandecientes, y coloco en mí tu paz. Por eso este versículo tan poderoso: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dios va a cambiar tu lamento en baile. Gloria a Dios.
Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.